Bueno, chicos, aquí estoy como prometí a primera hora. Ejemplos de análisis de sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado. Estos son ejemplos de cómo se analizan, los sujetos y los predicados, perdón, los sujetos y los predicados según el tipo que sea, ¿vale? Qué simbología tiene que tener al margen de las oraciones, ¿de acuerdo? Bueno, dijimos que dentro de los sujetos había dos tipos, ¿no? Un sujeto léxico, que era el que se veía, y un sujeto gramatical, que era el que se recuperaba a través del verbo. Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de análisis, ¿de acuerdo? Bueno, como veis y recordáis de los pasos que copiasteis ayer, lo primero en el análisis de la oración es señalar el núcleo verbo en la forma en que aparezca. Bueno, pues aquí tenemos, venga, el sujeto léxico. Tenemos aquí uno que se ve, mis amigos, viven aquí. ¿Cómo analizo yo el sujeto? ¿Cómo localizo yo el sujeto después de señalar el verbo? Pues muy fácil. Concordancia. O sea, nada de preguntita. En esto voy a insistir mucho. La mejor manera y la que no falla en sintaxis para averiguar el sujeto es establecer la concordancia entre el verbo y su sujeto. ¿Que el verbo está en tercera del plural? El sintagma nominal que ejerza la función de sujeto tiene que estar en tercera del plural. En este caso, mis amigos, está bastante claro, ¿no? En otras frases no está tan claro. Entonces, por eso recuerdo esa regla de, por favor, la concordancia. Bueno, ahí se ve. Pero luego tenemos el sujeto gramatical que se recupera a través de la persona del verbo. Se aplica la misma norma. Viven está en tercera del plural, por lo tanto tenemos que coger un pronombre personal que esté en tercera del plural. En este caso es ellos, sujeto omitido, y se pondría así. Y luego seguirías con el orden de análisis, lo que no es sujeto predicado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, al margen de esto están las impersonales. Ojo, aclaración. Las impersonales no son sujetos omitidos. Cuando son impersonales es que no existe sujeto. O sea, no lo hay. ¿Y cuál es el simbolito para poner al lado de la frase cuando sea impersonal? Este. El círculo tachado. ¿Vale? Os pongo aquí, perdón por el desenfoque, os pongo aquí los 5 ejemplos, las 5 estructuras. El verbo meteorológico, lloverá mañana, ¿vale? El verbo hacer, con expresión de tiempo, hizo mucho frío, ¿vale? El verbo ser, cuando no es copulativo, ¿vale? Con expresión de tiempo, que está aquí, muy tarde. El verbo haber, cuando está solo, no cuando es auxiliar y forma parte de una forma compuesta, que también es impersonal. Había muchas personas en la fiesta. ¿Veis aquí la concordancia? Aquí no puede ser sujeto muchas personas, ¿veis? ¿Por qué? Porque esto está en plural, ¿vale? Y esto está en singular. ¿Lo veis? La concordancia no se daría. Y luego, por último, está la estructura impersonal de el se, de la impersonal refleja con el pronombre se más un verbo en tercera persona del singular. Aquí al se le pondría morfema impersonal, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, ¿por qué insisto tanto en esto de la concordancia? Fijaros en esta frase. Esta está sin hacer, ¿vale? La voy a ir haciendo a medida que las voy explicando. Vamos a ver, chicos. Teniendo delante el orden de análisis de una oración simple, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso sería, muy bien, señalar el verbo. Pues aquí tenemos el verbo. ¿Qué pasa? Que ahora hay que establecer la concordancia. ¿Encantan en qué persona está? En tercera. ¿Y de qué número? Del plural. Que a nadie se le ocurra decir a mí o me. Una cosa que no aclaré ayer y que quiero aclarar hoy. El sujeto, anotadlo aquí, anotadlo en los apuntes aquí, en el sujeto, ¿vale? El sujeto, para cuando es pronombre personal, solo pueden ser sujetos los pronombres personales tónicos, es decir, el yo, el tú, el él, el ellos, el ellas, el nosotros, el vosotros. Jamás puede ser un sujeto un pronombre personal átono, como me, te, se, os, nos, se, ¿vale? Nunca.
aparte de aplicar la segunda regla de la concordancia a la hora de analizar una frase. Entonces, tercera del plural, tenemos que buscar un sintagma nominal que esté en tercera del plural. ¿Cuál es ese? Las buenas noticias. Sintagma nominal, sujeto. ¿Lo veis la concordancia ahora? Tercera y en plural, tercera y en plural. Lo ponemos aquí. No lo tenéis que poner vosotros normalmente, pero yo os lo pongo para que os enteréis ahora. Concordancia. Insisto, nada de preguntitas, señores, a la hora de averiguar el sujeto, ¿vale? Bueno, y ya ahora seguimos el orden de análisis. Encajonamos el sujeto, lo que no es sujeto, predicado. Como es un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer, ponemos predicado verbal. Acordaros de que los sintagmas son y funcionan, y ahora pasaríamos al cuarto paso del análisis, que sería analizar el sujeto por dentro y buscar complemento. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Venga.